¿Alguna duda, alguna consulta? Pueden activar su micrófono. Licenciado, muy buenas noches. Yo tengo un libro que es de comunicación, semiología del mensaje oculto. ¿Ese se podría usar? Semiología del mensaje oculto. Fíjese que no es lo mismo, porque ese libro se refiere a semiología. Semiología es diferente a la lingüística. La semiología se refiere a los signos. Y aquí estaríamos con la comunicación lingüística. Gracias, ¿Verdad? licenciado, muy amable. Usted lo puede leer, pero el contenido es diferente al de este curso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna otra consulta, estimados alumnos? Si no es así, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar la clase. Todavía están entrando más alumnos. Sí, licenciado, buenas noches. Somos un promedio entre 78 y 83 los que normalmente nos conectamos. Muchas gracias. Para los compañeros que no estuvieron en la clase anterior, este es el curso Comunicación. Vamos a tenerlo los días jueves y los días viernes. Y soy el catedrático, el doctor Haroldo Schetemol. Y como les dije en la semana anterior, en el momento en que yo presento el PowerPoint, las diapositivas de PowerPoint, no puedo ver si alguien levanta la mano. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta, quieren expresar algo, por favor, solo activen su micrófono y habla. Entonces, hoy vamos a ver elementos y funciones de la comunicación. En la clase de ayer vimos qué es comunicación y comunicación lingüística. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los elementos y funciones de la comunicación. Comunicación es el proceso por el cual dos o más personas comparten una misma información transmitida y recibida a través de un medio. En este momento, por ejemplo, tenemos un proceso de comunicación entre ustedes y mi persona, ¿verdad? No importa si es directo o si es virtual. La comunicación lingüística es un proceso que permite transmitir conocimientos, ideas, pensamientos, opiniones, sensaciones, deseos, acciones, entre otras experiencias. Para enviar un mensaje se debe utilizar un código común entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, en este momento yo estoy usando un código que ustedes logran descifrar. Ese código es el idioma español. ¿Qué sucedería si yo les hablara en chino o en japonés o en alemán? Sencillamente no me entenderían, salvo aquellas personas que sí comprendieran esos idiomas. Por eso el código debe ser común. El código puede ser lingüístico. Es el más completo, ya que la lengua oral o escrita
puede ser comprendida por un número mayor de personas. Y también tenemos el código no lingüístico. Los gestos, los sonidos, las señales, con los cuales nos podemos comunicar, pero son menos precisos que los signos lingüísticos. Aquí tenemos el proceso de la comunicación con los elementos que la integran. Vemos en primer plano tenemos un emisor. Es el que envía el mensaje. Ese proceso de comunicación ocurre en un contexto. El contexto es el lugar en donde se lleva a cabo el proceso de comunicación. Para la comunicación utilizamos un canal. Es el medio por el cual viaja el mensaje. El código es el conjunto de signos que forman el mensaje. Ahí tenemos el mensaje, es lo que queremos comunicar, el cual llega finalmente al receptor. ¿Quién es el que recibe el mensaje? Entonces, los elementos de la comunicación son los que intervienen en cualquier tipo de comunicación. Cada elemento aporta un valor al proceso, ayudando a detectar fallas o mejoras en la comunicación. El emisor y el receptor están constantemente cambiando de papeles. ¿A qué se refiere a que el emisor y el receptor están constantemente cambiando de papeles? Porque en un momento el emisor también se puede convertir en receptor y el receptor se puede convertir en emisor. La retroalimentación determina la efectividad del proceso. El proceso comunicativo está integrado por los siguientes elementos. Tenemos el emisor, que es la fuente o encodificador. Pone una idea en un código. El emisor, podríamos decir que es el elemento más activo, porque es el que inicia el proceso de comunicación. El receptor es, en este plano, tiene una actitud pasiva, porque es a quien estamos dirigiendo el mensaje. Es el que decodifica el código. El código es el sistema de signos. Cuando hablamos de sistema de signos, estamos hablando de idiomas. Puede ser español, inglés, quiché, cachiquel, alemán, japonés, mam. Cualquier tipo de idioma. El mensaje es la información que traslada el emisor y que quiere que llegue al receptor. El referente es el tema tratado o el tema abordado en el mensaje. El canal es el medio sensible. Es el vehículo por medio del cual transmitimos el mensaje. Y el contexto es el tiempo y el espacio en que ocurre el proceso de comunicación. Ahora bien, aparte de los elementos, la comunicación cuenta con funciones. Para saber qué son las funciones de la comunicación, preguntémonos, ¿para qué o por qué nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos? ¿Por qué nos comunicamos? La comunicación nos sirve para informar, persuadir, educar, regular y motivar.
entre otros aspectos. Entonces, esas son las funciones de la comunicación. ¿Ven? ¿Por qué nos comunicamos en este momento, estimados alumnos? ¿Cuál es la razón de que nos comuniquemos ahorita? Educar. A ver si alguien puede decirnos. Educar. Para aprender. Educar, efectivamente. ¿Verdad? Eso es la razón de ser. Si ustedes van al cine, ¿cuál es la razón de la comunicación que entablan con la película que van a ver? Visual. Entretenimiento. Bueno, y cuando hablamos de elementos o factores, estos están relacionados con las funciones. Un elemento siempre va a estar vinculado, relacionado con una función determinada. Y aquí tenemos entonces las funciones. El emisor, perdón, el elemento y la función con la cual está relacionada. Vemos que el emisor está relacionado con la función emotiva. El receptor está relacionado con la función apelativa. El mensaje está relacionado con la función poética. El código está relacionado con la función metalingüística. El canal está relacionado con la función fática. El referente está relacionado con la función referencial. Y en un proceso de comunicación vamos a tener siempre un contexto. Un contexto es el entorno en el cual se lleva a cabo un proceso de comunicación. Y en un entorno pueden haber también ruidos en la comunicación. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es la relación que existe entre el emisor y la función con la cual está emparentado. Un emisor es una persona que enuncia un mensaje en un acto comunicativo. Es el que expresa algo, pues. Es el que dice. El que habla, susurra, grita. Envía un mensaje al receptor, quien está en condiciones de procesarlo e interpretarlo. Este acto es posible cuando el emisor y el receptor comparten un mismo código. Era lo que les expresaba anteriormente. Puede ser un idioma, un lenguaje de señas. Lo importante es que sea común entre ambos. El emisor está relacionado con la función emotiva o expresiva. Esta función se cumple cuando el interés de los mensajes no se centra en la información, sino en las emociones que proyecta el emisor. En todo caso, diríamos que lo que importa es la forma en que se expresa el mensaje. No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice. El interés sobre el mensaje se desplaza hacia la apreciación subjetiva de los datos. En esta función predominan las opiniones, los sentimientos o juicios de valor, las ideas. Veamos aquí ejemplos de función emotiva o expresiva. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la corrupción en el gobierno?
El discurso del presidente fue realmente mediocre. Me entristece que en Guatemala la mitad de los niños menores de 5 años padezca de desnutrición. ¿Ven? En esto lo que importa es mucho la emotividad o expresividad con que se dicen las cosas. Repito, si alguien quiere hacer una consulta, una pregunta, quiere decir algo, quiere aportar, nada más activen su micrófono y hablan, por favor. Con gusto los voy a atender. El receptor es el encargado de recibir y decodificar o interpretar el mensaje. Podríamos decir que en un proceso comunicativo, el receptor es a quien dedicamos la información o lo que queremos decir. El receptor responde al emisor con lo que se completa el círculo comunicativo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de que la comunicación siempre tiene que ser de doble vía, no solo de una vía. El emisor emite un mensaje que recibe el receptor. Este, a su vez, emite un mensaje que recibe el que fue emisor y ahora está en un plano de receptor. El receptor responde al emisor con lo que se completa el círculo comunicativo. Eso es lo que estoy planteando ahorita. La respuesta puede ser con palabras, gestos, actitudes, reacciones, imágenes, movimientos. En el proceso comunicativo, el emisor y el receptor intercambian sus papeles y están en un mismo nivel jerárquico. Es lo que les explicaba anteriormente. En un momento yo soy emisor, en otro momento soy receptor. Y en un proceso de comunicación intercambiamos esos papeles. Si solo yo mantuviera la actitud de emisor, entonces eso se convertiría en información, no en comunicación. Ahora vamos a entrar a ver que el receptor está relacionado con la función apelativa o conativa. Esta función busca que el receptor actúe o piense de determinada manera según sus intereses, punto de vista o ideas. Por ejemplo, un artículo de opinión que apela a la acción. Un mensaje publicitario que busca que el receptor consuma un producto. En esta función se emplean pedir por favor, suplicar, dar instrucciones, ordenar, manipular, persuadir con argumentos sólidos. Cualquiera de esas formas de comunicación tienen el sentido de la función apelativa. Aquí tenemos ejemplos de función apelativa. Ustedes ven un anuncio en la televisión y repiten, compre el shampoo Rococó. Y luego un anuncio de Linguat, visite Quetzaltenango. No lo piense más. Adquiera su terreno en Las Lisas. Te ruego que me escuches, por favor. ¡Silencio! ¡Hagan silencio! Me quedé sin trabajo. Regálenme un quetzal, por favor. ¿Ven? La función apelativa puede desarrollarse en diferentes planos. En algunos momentos puede ser algo, una exhortación para que ustedes compren algo. Puede ser una llamada de atención.
o puede ser una súplica. Todos esos se enmarcan dentro de la conceptualidad de la función apelativa, que tiene el receptor. Por ejemplo, ¿a quién le están diciendo que compre el shampoo? Al receptor. ¿A quién le están diciendo silencio, haga silencio? Al receptor. ¿Ven? Esa es la relación entre la función apelativa y el receptor. Ahora, veamos el mensaje. Es la información que comparten los sujetos de la comunicación. Emisor y receptor. No hay otra razón más allá en la comunicación que enviar un mensaje. Si no hay mensaje, sencillamente no hay comunicación. Y el mensaje puede ser por la vía lingüística, o sea, que se escriba o se hable, o también por señales. Es la información que se quiere transmitir. El mensaje puede encontrarse codificado en uno de los diferentes tipos de código. Puede ser un mensaje hablado, escrito, dibujado, grabado en un disco compacto, divulgado en redes sociales. El mensaje está vinculado a la función poética o lúdica. Esta función busca modificar la forma del lenguaje para causar un mejor efecto estético. Se centra en el mensaje mismo y en el cómo se dice. Vamos a activar esto. Vamos a separarlo. Se centra en el mensaje mismo. Ahí está. ¿Verdad? Para que tengamos. ¿Está? Se centra en el mensaje mismo y en el código y el cómo se dice. Se busca que la forma en que se envía el mensaje o la estructura llame la atención por sí misma. ¿Se recuerdan el mensaje emotivo y expresivo? Pues es igual. Aquí lo que importa es sobre todo la forma en que se dice, no el contenido. Se refiere a los mensajes utilizados para divertir, distraer o deleitar, como la narrativa y la poesía. Esa es la diferencia con el mensaje emotivo o expresivo. El mensaje emotivo y expresivo puede ser cualquier circunstancia. Aquí, cuando hablamos de función poética o lúdica, nos estamos refiriendo a un aspecto de carácter estético, como la narrativa y la poesía. A ver, jóvenes, me imagino que comprenden qué es lo que está ahí en la pantalla. Sí, licenciado. La canción ¿De de qué está Shela hablando? o el himno de Shela. Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. ¿No? ¿De qué está Luna de hablando Xelajú, mi canción favorita. estos versos? ¿De qué están hablando? Si ustedes tuvieran que decir esto mismo, Poético. con palabras comunes y corrientes, ¿qué querría decir? Algo narrativo, en forma narrativa, ¿no? Sí, digamos, con sus palabras, ¿qué significaría eso? Le está haciendo poesía. No, Un no, poema. No, No, yo sé. él está expresando Expresan- que la novia lo abandonó, por así decirlo. Así es, eso es. Eso es lo Mal de que, amores. el mensaje que está atrás de ese poema. Una desilusión. Tú que me vistes cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. O sea, está recordando en un momento cuando tenía su novia, a la persona que quería, pero ya no.
Lo mandaron por un tubo y por eso está chillando. ¿Ven? Ese es el mensaje que está atrás de estos versos. Por eso aquí se dice, no importa tanto el trasfondo de lo que se dice. Lo que importa es cómo se dice. Licenciado, lo que se dice como leer entre líneas. Sí, por ejemplo, usted nunca ve una luna gardenia de plata. Usted la ve blanca, usted la ve redonda porque está en luna llena o la ve en cuarto menguante, cuarto creciente. Pero digamos, luna gardenia de plata se está refiriendo a una flor, ¿verdad? Una flor hermosa de plata. Es mucha la imaginación que hay. Pero la luna es una luna. Lo único es que aquí se está diciendo en una forma galana, bonita, ¿verdad? Entonces, esta es la función poética, que está relacionada con el mensaje. Vamos a ver el código. El código es el lenguaje por medio del cual se emite el mensaje. Cualquier señal, por primitiva o espontánea que parezca, responde a convencionalismos o reglas que comparten emisor y receptor. Los idiomas, lenguaje oral y escrito, son los códigos más efectivos para comunicar ideas y situaciones. Entonces, por ejemplo, en este momento, tenemos una comunicación, ustedes y yo. Y para que ustedes me comprendan, yo uso el idioma español, porque es el idioma que es común entre ustedes y yo. Pero, por ejemplo, si yo viniera y les hablara en turco, pues francamente no me entenderían. Entonces, siempre tiene que haber un código común. El código está relacionado con la función metalingüística. Esta función se cumple cuando se aclara el significado de las palabras o signos empleados en una comunicación. Utiliza el lenguaje para hablar acerca de la propia lengua o de otras. Digamos que la función metalingüística tiene una característica, podríamos decir, educativa, instructiva. Es cuando se pretende comunicar algo acerca del código que se está usando. Implica utilizar la lengua como referente de la comunicación. Aquí tenemos ejemplos de función metalingüística. Algunas personas utilizan la palabra sanitizar, cuando lo correcto es desinfectar en español. En el inglés desinfectar es sanitizer. Entonces, hay muchas personas, sobre todo ahora durante la pandemia, creen que la palabra satinizar es así como chilerita, ¿verdad? Así una palabra de lujo. Entonces, sí, nosotros tenemos satinizado aquí las instalaciones. Cuando en realidad lo que están demostrando es su ignorancia del idioma en español. Porque en todo caso tendrían que decir, aquí estamos desinfectando las instalaciones. ¿Ven? Si yo les estoy diciendo esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Corrigiendo? Exactamente, pero ¿qué función es? Informando. No. Informativa. Ahí está arribita.
¿Qué función es? Metalingüística. Exactamente. Es la función metalingüística. Si yo les digo, todas las palabras esdrújulas se tildan. Eso es parte de la función metalingüística, porque aquí lo pusimos. Se cumple cuando se aclara el significado de las palabras o signos empleados en la comunicación. Utiliza el lenguaje para hablar acerca de la propia lengua o de otras. Es cuando se pretende comunicar algo acerca del código que se está utilizando. ¿Verdad? Es lo mismo que digo, en una oración gramatical no es correcto separar el sujeto del verbo. Eso es parte de la función metalingüística. Fíjense, por ejemplo, las personas hacen esto. Juan sale a pasear con su perro. ¿Es correcto o incorrecto como está escrito ahorita? Incorrecto. Correcto. ¿Por qué es incorrecto? Porque es una oración. No, esa no es la respuesta. Porque él es el que está sacando al perro a pasar, no el perro a él. Más o menos por ahí va, pero hay otra razón. Por la coma, Lick. La coma. Sí, pero ¿qué es lo que hace la coma? Hacer una Darle otro sentido a la oración. Está separando Separar. al sujeto. Exactamente, ese es el problema. Porque es como que ustedes dijeran esto. Juan. Uy, me dio eso. Voy a quitar esto. Ahí está. Juan, sale a pasear con su perro. Fíjense que esta es una oración. Estas son parte de lo que vamos a ver en el transcurso del semestre. Este es el sujeto, este es el verbo, y el resto conforman el predicado. ¿Qué es lo que sucede si yo separo acá? Entonces quiere decir que se queda sin sujeto. Porque al separarlo, ya no tiene, ya el sujeto queda solo y lo demás también queda solo. Y fíjense que este es un error que cometen muchas personas al redactar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy corrigiendo. Y eso es parte de la función metalingüística. Bueno. Doctor, con una consulta, perdone. Sí. En el ejemplo que acaba de poner, pues el sentido se entiende. Ahora le consulto, al agregarle la coma, ¿no será como que Juan sale a pasar a su perro? ¿No será como que girándole una instrucción? ¿No será qué me dice? ¿No se podría interpretar como que se le está dando una instrucción a Juan? Sí sería, eso sería si le dijera aquí. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? Eso es lo que me está diciendo usted. Sí. Aquí se le está pidiendo, ordenando, suplicando que saque a pasear a su perro. Sería una función apelativa. Exactamente, es una función apelativa, ¿verdad? Pero en este caso, lo que estábamos viendo es diferente a esto. Esto es lo que usted va a decir, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. De todos modos, esto es parte de la función metalingüística. Lo que estamos aclarando cómo se usa el lenguaje.
Canal. Vehículo o medio utilizado para transmitir el mensaje. Un canal es la voz, micrófono, libro, teléfono, radio, televisión o internet. Se perciben por los 5 sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Por ejemplo, ahorita ustedes están percibiendo esta clase a través de los ojos y a través de los oídos. Pero si ustedes solo prenden el radio, va a ser nada más al oído. Si ustedes establecen una comunicación corporal con una persona, por ejemplo, con un hijo, vení, te voy a dar un abrazo. Eso es comunicación también, porque le está transmitiendo cariño, amor, sentimiento, ¿verdad? O a través del gusto. Venía a probar el atol vos. ¿Vos crees que está bueno de azúcar? Le falta un poco de azúcar vos. ¿Ven? Ese es también otro canal de comunicación. Lo mismo que el olfato. A la muchaquería de aquí, hombre. La gran puchica, hombre. Como que destaparon la reposadera. Eso también es comunicación. Ahora, el canal está relacionado con la función fática o de contacto. Esta función se orienta hacia el canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación. ¿Me escuchan, jóvenes? Disculpen, ¿me escuchan? No sé si... Sí, licenciado. Sí, licenciado, ¿se escucha? Sí, doctor. Se escucha bien. Es que estoy apenado porque no sé si se cayó la señal. ¿Ven? Ese hoy. ¿Qué hice en este momento? Usar el canal del audio. No. La función fática. Les estoy diciendo, su propósito es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación. Interrumpió la conversación. Exactamente. Por ejemplo, ustedes han visto que cuando va a haber un concierto, un meeting, sale un señor, disculpe, voy a probar el micrófono, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Esa es función fática. Su contenido informativo es nulo, no hay. Si yo le digo, estoy probando el micrófono, ahí no hay información. Se utiliza como una manera de saludo o para determinar si está bien el audio. En texto se emplea en forma gráfica. Se puede usar como sangría al principio de un texto. Utilizar palabras en negritas. Negritas es un tipo de letra, así como está ahí. Itálica es cuando la letra está acostadita o subrayado. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ejemplos de función fática o de contacto. Aló, ¿quién habla? Cuando ustedes los llaman por teléfono, ustedes contestan y dicen, aló. Bueno, ¿me escucha? Entonces, esa es función fática. ¿Qué información da? Nada. Nada más ustedes están abriendo la comunicación. O, por ejemplo, una amiga les está contando un chisme y dice, ajá. Porque si ella sigue hablando y hablando y ustedes no contestan, ella va a decir, ¿me estás escuchando? Sí, ajá. Entonces, para evitar que no crean que pues, ya no está escuchando, uno dice a cada rato, ajá.
¿verdad? Eso es función fática. O cuando se despiden, nos vemos, muchachos. Saludos por tu casa. ¿Verdad? Entonces, esta función está vinculada con el canal. Bueno, vamos a ver ahora el referente. El referente es el objeto o tema aludido en un mensaje. Es la realidad a la que se refiere el mensaje. Es decir, es la que se percibe gracias al mensaje. Puede ser una realidad material que existe objetivamente. Puede ser algo abstracto o incorpóreo, como un sentimiento. Yo les puedo hablar a ustedes de la Luna como el satélite natural de la Tierra, o les puedo hablar de la Luna como un hermoso círculo que alumbra a los enamorados. ¿Verdad? Entonces, puede ser algo abstracto o puede ser algo real. El emisor debe garantizar que el referente llegue con claridad a sus interlocutores. Entonces, para sintetizar, ¿qué es el referente? El referente es el aspecto central del mensaje. Ejemplos de referente. Si yo digo, la mesa es nueva, el mensaje completo es, la mesa es nueva. ¿Cuál es el referente? La mesa. Porque es de la mesa que estoy hablando. Si yo dijera, la mesa es vieja, ¿de qué estoy hablando? De la mesa. ¿Verdad? Igual, Juan le dice a María, haz los deberes que te dejaron en el colegio. ¿Cuál es el mensaje? Haz los deberes que te dejaron en el colegio. ¿Cuál es el referente? El referente es el asunto. Los deberes. ¿Ven? Esa entonces es la razón de ser de un mensaje. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser de la clase de hoy? ¿Cuál es el referente de la clase de hoy? La comunicación, ¿no? Sí, pero hay algo concreto que estamos tratando. Aprender. Dando un mensaje. No. Los elementos de la comunicación. Desde el inicio de la clase les dije que íbamos a Los tratar. elementos y las funciones de la comunicación. Exactamente. Gracias, compañero. Sí, yo les dije, en la clase anterior vimos qué es comunicación. Hoy vamos a hablar de los elementos y las funciones de la comunicación. Y es lo que he estado desarrollando en el transcurso de la clase de hoy. Y he hablado un montón, pero a pesar de que he hablado un montón, he mantenido un punto central, ¿verdad? Los elementos y las funciones. Y por eso vamos aquí. Referente. El referente está relacionado con la función referencial o descriptiva. El referente es el elemento. Y la función es referencial o descriptiva. Esta función se utiliza para informar sobre lo que nos rodea. Objetos, personas, hechos. ¿Cuál es la razón de que ustedes lean un periódico? Para informarnos. Informarnos. Exactamente. ¿Cuál es la razón de que ustedes lean un libro? Aprender. Aprender. Exactamente. Esa es la función. Es la función referencial, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de que ustedes en la noche digan, estoy cansado, voy a prender la tele, voy a ver una serie? ¿Cuál es la función en ese momento? Relajarnos. Entretener. Relajarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay detrás de la función.
Recuérdense que dijimos anteriormente, ¿cómo podemos entender la función? Dijimos, es ¿por qué estamos llevando a cabo un proceso de comunicación? ¿Por qué estamos en la clase ahorita? Porque nos estamos educando. Estamos aprendiendo. Entonces, esa es la función referencial de esta clase, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La función referencial es la función principal del lenguaje, ya que puede referirse a cualquier cosa. Formula una información verdadera, observable y verificable. La función referencial la encuentran ustedes en los periódicos, en los noticieros de televisión, lo encuentran en los libros, lo encuentran en cualquier circunstancia donde haya comunicación. Es la función que predomina en los textos académicos y científicos. Ustedes leen en el libro Comunicación Lingüística y ahí está la función referencial, los cuales transmiten datos objetivos y verificables. Ejemplo de función referencial. Recuérdense que la función referencial informa o describe algo. La cifra de muertos por el terremoto que sacudió a Turquía y Siria el 6 de enero de 2023 se elevó a más de 11.200, según los últimos informes. Esa es una noticia. Eso es función referencial. La temperatura disminuyó 3 grados desde la mañana. Es función referencial, porque está informando algo. El derecho romano es el conjunto de normas jurídicas que regularon al pueblo romano desde su fundación hasta la caída del Imperio de Oriente. Ahí está la función referencial. ¿Cuál es la función referencial? Educar, informar. Ahora, aparte de las funciones, existe el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el acto comunicativo. Permite comprender el mensaje, lugar, hora, estado anímico de los interlocutores, la época en que se genera, sociedad en la que ocurre, cosmovisión, circunstancias económicas, políticas, sociales o ideológicas. Cuando hablamos de contexto, también podemos hablar de un contexto físico, un contexto virtual, histórico, semántico, comunicativo. Ahorita con ustedes, acá estamos en un contexto. ¿Cuál sería el contexto en el que se está desarrollando esta clase virtual, estimados alumnos? Virtual. ¿Virtual? Sí, es virtual, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la razón de que se esté dando esta comunicación? La pandemia. Semántico. A ver, ¿algo más? Comunica- ¿Qué están estudiando ustedes? Comunicativo. Sí, pero ¿qué están estudiando ustedes? Histórico. Ustedes están estudiando historia. Estamos Estamos estudiando estudiando comunicación derecho. para Derecho. lograr una mejor comunicación o lectura. Exactamente. Sí, digamos el contexto en el que se da esta comunicación que sostenemos ahorita es porque este curso es parte del pensum de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ese es el contexto. Si no, ustedes no se comunicarían conmigo. ¿Cómo voy a perder el tiempo con ese ruco? Ah, no, están aquí porque tienen que cursar este curso, valga la redundancia, y ganarlo para poder avanzar en la carrera. Ese es el contexto.
Ahora, cuando hay un proceso de comunicación, pueden haber también ruidos. Ruido es toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir. Entre los ruidos puede haber falta de buena audición, vista, tacto, gusto u olfato. Puede haber ruido de carácter psicológico, político, ideológico, cultural. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo en medio de la clase me pusiera a contarles a ustedes chistes de mal gusto? Chistes mal creados. Pues ahí habría un ruido. Algunos alumnos estarían felices porque ¡ay, qué buena onda! Pero, por ejemplo, sobre todo la señorita diría, qué vulgar ese catedrático. Yo me voy a quejar porque no vine aquí a escuchar vulgaridades. Eso es ruido. ¿O qué pasaría si yo vengo y estoy dando la clase y viene un alumno y me da una respuesta que yo considero mala y me pongo a hablar en contra de ese alumno? Eso sería un ruido psicológico, porque le estaría haciendo bullying, ¿verdad? Y lo mismo sucede si hay, ahorita que, por ejemplo, que se vaya la señal de internet. Eso también parte de ruido. O que yo en la clase venga y utilice un lenguaje muy técnico. Y entonces no me van a entender. Todo eso es lo que llamamos ruidos en un proceso de comunicación. Y aquí tenemos una imagen en la cual tenemos todos los elementos que conforman el proceso de comunicación. Ven ustedes, tenemos en los extremos, en el extremo izquierdo tenemos al emisor, que es el que inicia el proceso de comunicación con un mensaje. Dentro del mensaje está la función poética. Y para poder comunicarme yo utilizo un código. Ese código está relacionado con la función metalingüística. Del otro lado está el receptor, que está vinculado con la función apelativa. Para poder entablar una comunicación y que el receptor escuche el mensaje, necesitamos un canal. Ese canal está relacionado con la función fática. En el mensaje hay un referente. El referente es lo más importante de la comunicación, del mensaje, ¿verdad? Y el referente va a tener una función representativa. ¿Qué es la función representativa o referencial? Informar, comunicar. ¿Ven? Entonces aquí tenemos ya el conjunto de elementos en acción. Bueno, vamos a dejar esta presentación por acá y les pregunto si tienen alguna duda. No, licenciado. Licenciado, todo bien. Licenciado, bastante interesante. Todo claro, muchas gracias. Para redondear lo que vimos hoy, les voy a presentar un video. ¿Ven el video ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bienvenidos a un nuevo video de Teocon. En esta ocasión vamos a hablar de las funciones del lenguaje. La función principal del lenguaje humano es comunicar. No obstante, esa comunicación opera de formas diferentes según el tipo de mensaje que queremos transmitir o el tipo de comunicación que buscamos mantener con los interlocutores. En tal sentido, el lingüista Roman Jakobson
planteó que existen 6 usos principales en el lenguaje, a los que clasificó según la función que cumplen en el acto comunicativo. Y a continuación te los presento. Una primera función es la emotiva. Esta se encuentra enfocada en transmitir sentimientos, emociones o estados de ánimo. Por ejemplo, cuando le decimos te amo a nuestra pareja o cuando le decimos a alguien que nos ha decepcionado. Otra función es la apelativa o conativa. Se puede evidenciar cuando el emisor pretende, al emitir su mensaje, que el receptor actúe de una determinada manera. Por ejemplo, cuando le decimos a una amiga que vote por el candidato de un determinado partido o cuando un hijo le pide a su papá que le regale $10. Una tercera función es la descriptiva o referencial, la cual sucede cuando un mensaje describe principalmente una situación dentro de un contexto. Por ejemplo, podemos citar a un reportaje periodístico que busca describir cómo sucedió un acontecimiento. Otro ejemplo puede ser cuando un chico le dice a su padre que el teléfono no funciona. Una cuarta función es la denominada fática o de contacto, la cual se produce cuando el propósito principal de la comunicación es mantener las líneas abiertas dentro de una relación. Por ejemplo, cuando tomamos un café cada semana con un amigo o cuando escribimos a un amigo por WhatsApp solo para saludarlo y saber cómo está. Otra función es la poética, la cual ocurre cuando el mensaje tiene fines estéticos. En este caso es más importante la forma en lo que se dice algo, más no lo que se dice. Como ejemplo tenemos una pintura, un poema o un cuento. Y por último tenemos la función metalingüística, que se evidencia cuando se busca explicar los códigos que utilizamos para comunicarnos, es decir, cuando el lenguaje se usa para explicarse a sí mismo. Como ejemplo podemos citar el concepto de una palabra en un diccionario o cuando explicamos cómo se dice una palabra en otro idioma. En resumen, existen 6 funciones del lenguaje. La emotiva, cuando expresamos nuestros sentimientos. La apelativa, cuando pedimos algo al receptor. La descriptiva, cuando damos información sobre algo. La fática, cuando comprobamos el estado del canal de comunicación. La poética, cuando buscamos crear belleza. La metalingüística, cuando buscamos explicar el propio lenguaje. Hasta aquí el video de hoy. Espero Entonces, ahí tienen ustedes el video, que es una síntesis de lo que vimos hoy durante la clase. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren expresar algo? Por favor, pueden expresarse y con mucho gusto les respondo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, el video lo va a subir en la plataforma. Sí, yo les informé que cuando esté habilitada la plataforma Moodle, les voy a subir el material que estamos viendo en las clases. Ah, ok. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? No. Bueno, si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Les deseo feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches.